Y el Barcelona fue a Vigo e hizo la tarea, y es que tener un 9 hace diferencias. Y un 9 con la calidad de Robert Lewandowski, que marcó su hat-trick en un partido muy importante, porque también marcó Lamine Yamal y porque ahí vimos cómo las piezas que puso Hansi Flick hicieron la tarea en un partido muy complicado, porque el Celta de Vigo no bajaba los brazos. Se ponía adelantado el Barça y respondían ellos, pero la importancia de irse al entretiempo, al descanso, ganando un partido. Ya podemos decir que la segunda parte fue más de control que otra cosa, y ahí también hay un punto muy positivo para Hansi Flick, que dijo: a veces pienso que es importante hablar de algunas cosas, pero ya hay mucho ruido a nuestro lado. Las lesiones no son excusa, pero creo que hemos mejorado. Ya estamos en el camino correcto, en la Liga y en la Champions. Hay cosas por mejorar, pero creo que es mejor ir al parón con un triunfo y no con una derrota. Lo que hacemos es mirarnos a nosotros, pero es bueno presionar al oponente, hablando y refiriéndose al Real Madrid. Moy, una rueda de prensa muy breve por parte de Hansi Flick después de la victoria. Claro, se tenían que ir, tomar el autobús al aeropuerto, pero ¿qué interpretas de estas declaraciones de Hansi Flick? Bueno, pues que después de unas semanas movidas puede acabar con calma y puede llegar a este parón de selecciones, bueno, pues con la sensación de que el equipo sigue concediendo mucho atrás, porque sigue concediendo mucho atrás. O sea, es increíble cómo el Barça hace lo más difícil en Vigo, que es adelantarse por 2 veces en el marcador, y que sea incapaz de poder mantener la ventaja. Era como un juego de niños. Y creo que Flick, que ha insistido y ha apretado mucho a la plantilla durante estas semanas y ha visto cómo parte del colectivo se exponía públicamente para reconocer sus propios errores, creo que, bueno, al final, en la segunda parte que juega el Barça, es eso, lo que quiere Hansi Flick, es que controlen la posesión, que controlen el juego, que sigan apretando, que estén todos muy compactos, que esa es la clave para Hansi Flick, y evidentemente dejar a un equipo como el Celta, que también hay que decir que andaba cansado, porque la primera parte que hizo se le suma al partido que disputó el jueves en la Europa League ante el Dinamo de Zagreb, que ganó por 0-3, pues evidentemente entre el cansancio acumulado y el esfuerzo hecho en la primera parte, pues lógicamente jugaron a favor de un Barça que en la primera parte en ataque estuvo muy bien y en la segunda supo controlar perfectamente el resultado. Las dos asistencias de Marcus Rashford, el gol de Lamine Yamal, que tiene 18 goles en la liga en su carrera, la tercera mayor cantidad en la historia para un jugador antes de cumplir los 19 años. El hecho de que lleva 10 partidos seguidos recibiendo al menos un gol en todas las competiciones, 18 tantos en ese lapso, digamos, para hablar de lo bueno, pero también de lo malo. Rodri, ¿con qué te quedas cuando estamos viendo las estadísticas del partido, de lo que fue esta victoria 4-2 ante el Celta de Vigo? Pues mira, precisamente me quedo con esa estadística. Remates al arco, 5-3, 21-9. Está claro que el Barça marca, que funciona arriba, pero fíjate lo poco que llega el Celta a disparar al arco contrario y el nivel de acierto que tiene. Y eso es un poco hilado a lo que está diciendo Moisés, que para mí es un problema que puede tener el FC Barcelona esta temporada, ¿no? Porque veníamos de otras campañas, cuando gana la Liga con Xavi Hernández, por ejemplo, aquel 1-0ismo, pero que mantenías la portería cero. Vimos un poco lo de la temporada pasada, ¿no? Como que empezaba a construirse un Barça desde atrás, obviamente sin desmerecer al resto de líneas, pero que encajaba menos que esta temporada, y ese creo que es un problema grave del Barça. Y no me da la sensación, además, de que sea problema individual de los jugadores de la zaga tampoco, ¿no? Porque me da la sensación de que al equipo en general le cuesta un poco más defender que la temporada pasada. Pero bueno, yo creo que es algo que obviamente saben. Estoy muy de acuerdo con lo que decía Hansi Flick, de que desde la victoria se prepara mejor, y más teniendo en cuenta que hay 10 días de fecha FIFA y que pueden estar un poco más tranquilos en Can Barça. Es un poco lo contrario al Real Madrid, ¿no? Que estamos hablando de que el Madrid tal, el Madrid cual, o el Barça tal o cual, y al final que sigue el líder es el Madrid con 3 puntos de diferencia. Entonces es un poco lo que es la importancia de llegar con buen resultado a este tipo de descansos. Pero eso, yo creo que la sangría atrás es algo que tiene que arreglar cuanto antes el Barça, porque igual te vale contra un Celta que en la segunda parte bajó,
por ese partido del jueves, con la erosión física que tenía, con el desgaste, y le fallaron un poco las piernas al final al equipo de Claudio, pero yo creo que eso en Europa al final se puede traducir en disgustos en Europa y en el tramo final de Liga, porque hemos visto que el Barça ayer ganó, porque creo que es una victoria merecida, pero que el Atlético de Madrid va poco a poco recortando puntos, y eso en el tramo final de temporada es algo que le puede afectar muchísimo al equipo de Hansi Flick. Bueno, claro, un equipo que termina con la expulsión. Va recortando puntos al Madrid. Bueno, es que va poco a poco creciendo y estando donde tiene que estar. Si el Atlético de Madrid gana y el Barça gana, el Atlético de Madrid seguirá a la misma distancia que el Barça. Ahora, si el Atlético de Madrid gana y el Madrid no gana, a quien le recortarás al Madrid, no al Barça. Madre mía, escucha, y luego decías que Caro y no, estamos sensibles. Poco a poco mira quién es sensible por aquí. Ay, santo Dios. Nervioso no, lo que pasa Mira, es que Rodrigo, nervioso no, lo que pasa, Rodrigo, es que no te explicas bien. Yo no sé si es el jet lag o qué, pero no acabas de explicarte bien. No, igual es que tú no lo entiendes bien. Sí que lo entiendo, yo lo entiendo perfectamente. Poco a poco va recortando puntos. Pero no al Barça, al Madrid. No me refiero a esta jornada porque es obvio que los dos ganaron. Pero es que como dices que es algo que debe preocupar a Hansi Flick y a tu amigo Xabi Alonso. No, Xabi Alonso. No empieces como los madridistas cuando decía Xabi a Xabi Alonso. Bueno, da igual, se me ha ido. Mira, me recuerdas, Moisés, con ese comentario a Laporta, ¿no? Que está feliz por recortarle puntos al Madrid y ha dicho en el momento idóneo. ¿Quién aguanta? El presidente, ¿no? Bueno, con lo que está viendo de su equipo. Sí, bueno, pero al menos este es un presidente que en muchas cosas va de cara. Bueno, en muchas. Le encanta figurar, por supuesto que va de cara. Firmar autógrafos, tomarse fotos. Claro. Muy bien, ahí está. Evidentemente. Sí. Bueno, por cierto, ¿habéis leído el artículo del diario calendario. ABC? El artículo del diario ABC no lo habéis leído, ¿no? Sí. ¿Y qué te pareció, Rodrigo? Bueno, pues está un poco en la línea de lo que a mí me llega, de que poco a poco, poco a poco no, me refiero, hay cierto interés por parte del Real Madrid de querer hacer un porcentaje importante del club, convertirlo en sociedad anónima deportiva, cosa que me parece una falta de respeto a los socios. Me parece más falta de respeto incluso que ciertos voceros compren ese tipo de discursos para decir que está todo absolutamente bien. Y también, como hemos dicho, lo del Santiago Bernabéu es una chapuza. Eso lo hemos dicho todos y cada uno de los días. Sí, pero claro, luego te mandaré el artículo para que lo leas. Hay, según el ABC, el movimiento, ¿no? El movimiento de presupuestos, te explican cómo el Madrid salva el no caer en el problemas del fair play financiero, es decir, porque se mata mucho hacia un lado, pero de la otra trinchera, que tienen los mismos problemas o más, si callamos no pasa nada. Muy bien, lo vamos a poner en el tapete para el próximo show. Hay algo que no puede pasar y es que nos desviemos de hablar de Barcelona. No, totalmente. Especialmente quitarle tiempo a este gran equipo de Hansi Flick que se va al parón internacional. El que le quita tiempo, por cierto, es Moisés, que es el que saca el tema. Sí, pero como el Barça funciona bien y la crisis está en Madrid, pues yo creo que también es interesante hablar de la crisis. Bueno, funciona tan bien que va a 3 puntos. Ya, pero depende Madrid, depende de sí para ganar la Liga. El que no depende de sí para ganar la Liga, el que no depende, sí, bueno, claro, pero el que no depende ya de sí para ganar la Liga es el Atlético de Madrid. Ese ya no depende de sí. Mira, ¿qué te parece esta tabla, con el Real Madrid a la cabeza, pero solo son esos 3 puntos de diferencia con respecto al Barcelona? Tiene 5 contra el Villarreal, que es tercero en la tabla. Después del parón, el Barcelona no la va a tener nada fácil. Nada fácil. Un calendario muy complicado, porque hay partidos que están allí en rojo. Por ejemplo, la visita a Chelsea y recibir al Atlético de Madrid el día 2 de diciembre. Estos 2 partidos en la mira. ¿Qué va a pasar, Moisés Llorens? Dame luz. Y no te desvías hablando del Real Madrid, que te estoy preguntando sobre el Barça. El 2 de diciembre te lo diré, qué es lo que pasará. Yo creo que hay una cosa que juega a favor del Barça, que es que lo hace de local. Los 3 partidos, ante el Athletic Club, ante el Alavés, ante el Club Atlético de Madrid. Luego en Champions visita el campo del estadio del Chelsea, que está siendo muy irregular en la presente temporada. Tiene uno de los futbolistas más emergentes del curso, como es Estebao. Pero bueno, creo que el Barça está capacitado para ganar al Athletic Club, al Alavés y al Atlético de Madrid. También al Chelsea, por supuesto. Pero es que luego yo creo que el colofón es más picante aún.
porque visita el campo el Betis y visita el campo el Villarreal. Yo creo que ahí es la montaña, o sea, el Tourmalet del Barça. El Tourmalet es uno de los puertos de montaña más importantes del ciclismo mundial, que se concentra en el Tour de Francia, y cuando vienen esta serie de partidos en España se dice que es la subida al Tourmalet. Yo creo que esas dos visitas al campo del Betis y al campo del Villarreal pueden marcar mucho el final de año natural para el Barça, que recordemos tiene esos 3 partidos en casa, ante el Athletic Club, ante el Alavés y el Atlético de Madrid, y luego visita a Betis y Villarreal, y por medio el tratar de meterse entre los 8 primeros de la Champions, visitando el Chelsea y luego recibiendo al Eintracht de Frankfurt. Es decir, el calendario no es sencillo para el Barça, pero creo que hay una cosa que puede jugar a favor, y es que la enfermería poco a poco se va vaciando, que a partir, ahora ya luego, después en los insiders ampliaremos, pero lógicamente pueden haber otras lesiones. Esperemos que no sea así. Pero el tramo difícil de la enfermería con 7 u 8 lesionados, casi todos titulares, ese momento complicado de temporada el Barça desgraciadamente lo ha vivido y creo que lo ha podido superar. Claro. Una de las cosas positivas de este Barcelona, haber ganado como lo hizo en Vigo y pensando que se van a un parón y que después hay estos partidos complicados, Rodri, es ver las cosas positivas que sucedieron en esta victoria, ¿no? Empezar por ese espíritu de lucha, el cómo el segundo tiempo fue control puro, el cómo evitaron, porque veníamos de una primera parte con un festival de goles y pudo haber sido así el segundo tiempo, y no, creo que son cosas positivas que van a sumar. ¿Tú crees que este parón va a contrarrestar esto, va a apagar ese fuego que le vimos al Barça en este partido, o nada que ver? Yo creo que debería servirle este parón de selecciones para estar un poco más tranquilo y para pillar un poco de carrerilla, ¿no? Es decir, yo miro un poco hacia atrás lo que ocurrió la temporada pasada y es algo que me gustaría ver cómo lo intenta arreglar Hansi Flick, ¿no? Porque el año pasado el parón llegó en noviembre, diciembre, es donde hubo un pinchazo importante del Barça, y esta temporada, que está siendo una temporada muy de altibajos, muy de poca constancia por parte de los culés, estamos viendo un poco que le está costando al Barça, que a pesar de todo ello, con una versión un poco mejorada del Madrid respecto a la temporada pasada, le está costando un poco mantener ese ritmo. Veremos a ver, yo creo que desde la perspectiva culé le viene muy bien este parón para que se tranquilicen, para que relajen, para que tomen también fuerzas en las piernas los jugadores que no son llamados por sus selecciones internacionales, y veamos, yo creo que este tipo de parones ha de ir para bien, y sobre todo teniendo en cuenta ese calendario que me parece tremendo. O sea, me da la sensación de que son ahora mismo un par de mes y medio antes del descanso navideño, muy difícil, muy complicado, y si el Barça tiene que estar como está, le puede servir como punto de inflexión para mejorar, ¿no? Así mismo es. Y que vuelvan todos bien. Lewandowski especialmente, que está en su punto de caramelo, está engrasadito, y su contabilidad vuelve a ser importante para el Barcelona. Hasta aquí hablamos del equipo azulgrana.